El aire del altiplano parecía tener peso. No era el mismo frío seco de Europa, sino uno que se pegaba a los huesos, que parecía venir del fondo del lago, arrastrando siglos de silencio. Javier Montalbán llegó al Titicaca con la idea de pasar unos días desconectado del mundo, lejos del ruido de Madrid, lejos del trabajo y de la sensación de vacío que lo perseguía desde la muerte de su padre. Tenía 36 años, era fotógrafo aficionado y buscaba lugares que respiraran misterio. Había escuchado hablar del lago en foros de viajeros, un sitio donde el cielo parecía tocar el agua y donde, según algunos, se habían visto luces que no pertenecían a ningún avión. Él no creía en eso. O al menos, no quería creer. Se hospedó en una pequeña casa de adobe cerca de Chucuito, a unos metros de la orilla. La manejaba una pareja aymara de ancianos, Lucio y Maruja, que lo recibieron con una mezcla de cortesía y recelo. El lago es viejo, le dijo Maruja mientras le servía una sopa espesa. Y no olvida. Javier sonrió, pensando que era una frase poética. La casa tenía una decoración sencilla, tejidos coloridos, cruces, fotografías antiguas y una piedra tallada junto a la puerta principal. En ella, unas letras borrosas advertían: no salgas al lago después del último canto del zorro. Javier preguntó qué significaba, y Lucio, con una mirada perdida en el horizonte, respondió: es cuando el lago despierta. Esa noche, el viento soplaba con una fuerza que hacía vibrar las ventanas. Javier intentó dormir, pero el zorro aulló en algún punto de la pampa, un sonido agudo y prolongado que se clavó en la oscuridad. Por alguna razón, ese aullido lo inquietó. Encendió un cigarrillo y salió con su linterna. El aire olía a sal y tierra húmeda. La luna estaba alta, pálida, reflejándose en el agua como si fuera otra luna atrapada allí, queriendo salir. Caminó hasta el muelle. El lago estaba inmóvil. Demasiado inmóvil. Ningún insecto, ningún ave. Solo un silencio pesado. Encendió la cámara y tomó un par de fotos, el reflejo de la luna, las sombras de las montañas, su propio rostro en el espejo líquido. Entonces lo sintió. Una vibración. Leve al principio, como un zumbido eléctrico. Pensó que era el viento, hasta que vio las ondas en el agua. No venían de la orilla, sino del centro del lago. El zumbido aumentó. Una línea de luz emergió del horizonte, del lado boliviano, elevándose lentamente como si algo saliera del agua. Era una esfera perfecta, del tamaño de un auto, de un blanco tan intenso que no lastimaba los ojos, sino que los hipnotizaba. Javier intentó grabar, pero la cámara se apagó sola. El aire olía a ozono, y un sabor metálico llenó su boca. Sintió que los pelos de sus brazos se erizaban. La luz descendió, se detuvo sobre el lago, y de su base cayó un haz vertical que tocó el agua sin producir reflejo ni ola. El sonido era ahora más profundo, vibrando en el pecho, en las costillas, en los dientes. Javier retrocedió, pero el suelo pareció inclinarse hacia la luz. El haz se movió lentamente hasta quedar sobre él. No, susurró, pero su voz no salió. El aire se volvió sólido. Sus pies se despegaron del suelo. El cuerpo entero se tensó, cada músculo convulsionando mientras flotaba apenas unos centímetros del muelle. La linterna cayó al agua. El reloj de su muñeca estalló, y el sonido fue absorbido de inmediato por un silencio absoluto. Sintió el pecho oprimirse, los ojos hundirse hacia adentro, y una idea absurda cruzó su mente: el lago está respirando conmigo.
una figura borrosa se dibujó dentro del haz. No humana. No sólida. Era como un reflejo que se había independizado del agua. El dolor lo atravesó como una descarga. Un segundo. O una eternidad. Y luego. Nada. Solo la oscuridad. Y el lago, quieto, volviendo a cerrarse sobre sí mismo como si nunca hubiera pasado nada. Al amanecer, Maruja encontró su linterna en la orilla. El cristal estaba derretido. En el suelo, donde había estado el muelle, la madera presentaba un círculo perfectamente quemado. Javier Montalbán había desaparecido. El primer sonido fue un latido. No el suyo. Algo más grande, como si el corazón del mundo golpeara desde el fondo del agua. Cuando Javier abrió los ojos, creyó estar bajo el lago. Todo a su alrededor era una neblina líquida, azulada, que lo rodeaba sin dejarlo respirar, pero tampoco lo ahogaba. El cuerpo no pesaba. Flotaba en un espacio que no tenía arriba ni abajo. Intentó gritar, pero el sonido se disolvió en el aire espeso. No podía moverse. Algo invisible lo mantenía suspendido, inmóvil, con los brazos extendidos y las piernas ligeramente abiertas. Era como si lo estuvieran ofreciendo a alguien. La luz que lo envolvía pulsaba con un ritmo irregular, a veces fría, a veces caliente, y cada cambio le atravesaba la piel como agujas microscópicas. Notó que la superficie donde estaba, si es que era una superficie, tenía textura viva. Respiraba. Bajo él, una sombra se movía lentamente, deslizándose como una serpiente. Entonces los vio. No bajaron del techo ni surgieron del suelo, simplemente estaban ahí. 4 figuras esbeltas, translúcidas, de un gris pálido que destellaba como mercurio. Sus extremidades eran largas, desproporcionadas, sin articulaciones visibles. El rostro, no tenía ojos, ni boca, ni rasgos que pudiera reconocer, pero cada fibra de su cuerpo le decía que lo observaban. El pánico llegó como una ola. Intentó forzar un movimiento, pero algo dentro de su cabeza respondió antes que su cuerpo: no te resistas. La voz no venía del exterior. Era una vibración dentro de su cráneo, una orden que no sonaba humana. Uno de ellos extendió una mano, o lo que parecía serlo. Del centro emergió un instrumento metálico, una aguja larga y fina que giraba como si estuviera viva. Javier intentó girar la cabeza, pero el aire mismo lo inmovilizó. El objeto se acercó a su abdomen. El contacto fue frío, seguido de un calor punzante que lo recorrió desde el estómago hasta la nuca. El dolor no fue físico. Fue más profundo. Sintió que algo lo estaba leyendo. Sus recuerdos se desplegaron ante él como páginas arrancadas: su infancia en Madrid, el rostro de su madre en un hospital, la risa de una mujer que no recordaba haber amado, la soledad de los aeropuertos. Y entonces algo más. Una imagen que no era suya, un cielo antiguo, una ciudad de piedra hundida bajo aguas negras, hombres con máscaras de oro mirando hacia una luz que caía del cielo. Intentó apartar la mente, pero la aguja penetró más. Vio su propio cuerpo desde afuera, extendido, rodeado de aquellas criaturas. El aire vibró con un zumbido grave, y los muros, si es que eran muros, comenzaron a moverse, plegándose y expandiéndose como un pulmón. De pronto, la sensación cambió. El miedo se disolvió en una calma antinatural. Una figura más pequeña apareció frente a él, distinta a las otras.
Tenía forma humana. Un niño, tal vez de unos 8 años, de piel luminosa y cabello blanco. Lo miraba con ternura. Pero sus ojos eran completamente negros. «No te dolerá más», dijo la figura, sin mover los labios. El niño extendió la mano y le tocó la frente. Un chasquido seco resonó dentro de su cabeza, y el mundo se dobló en 1000 espejos. Vio el lago, pero desde arriba, como si volara. Vio barcos hundidos, esqueletos en la arena, templos de piedra ocultos bajo el agua. Y en el centro, un resplandor gigantesco que respiraba. «El agua recuerda», susurró una voz sin origen. «Nosotros solo devolvemos lo que fue tomado». Entonces la calma se transformó en desesperación. Sintió que su cuerpo se derretía, que su carne se volvía líquida, que cada célula estaba siendo disuelta y ensamblada otra vez. Quiso rezar, pero las palabras se confundieron con números, símbolos, vibraciones. Una corriente invisible lo arrastró hacia una luz más brillante que el sol. Todo se estiró. El tiempo, el espacio, su propia conciencia. Y justo antes de perder la noción de quién era, comprendió algo que lo heló más que el miedo: no lo estaban estudiando. Lo estaban preparando. Despertó tosiendo arena. El sol le quemaba los párpados y un viento seco le golpeaba la piel como si fueran miles de agujas diminutas. Javier estaba tirado en medio de una carretera polvorienta, completamente desnudo, cubierto de lodo y con un sabor metálico en la boca. Cuando intentó incorporarse, el cuerpo no le respondió. Era como si los músculos no le pertenecieran. A lo lejos, un camión se detuvo bruscamente. 2 hombres bajaron y se acercaron con cautela. «Dios mío», gritó uno. «Este tipo está vivo». El otro lo cubrió con una manta y llamó por radio a la policía de Puno. Durante los primeros minutos, Javier no pudo pronunciar palabra. Tenía la garganta seca, la lengua hinchada, y cada vez que intentaba hablar, solo salía un murmullo gutural. Lo llevaron al hospital más cercano. Los médicos le hicieron preguntas, pero él solo podía repetir una palabra, una que no recordaba haber aprendido: Humantaya. No sabía qué significaba. Solo que esa palabra lo llenaba de terror. Pasaron los días. Los exámenes médicos desconcertaron a todos, no había signos de abuso ni heridas recientes, pero su piel mostraba quemaduras internas. Tenía un patrón circular de cicatrices en el abdomen, perfectas, como si algo hubiera sido injertado y luego retirado. Su sangre mostraba una concentración anormal de hierro y sodio, casi el doble de lo normal. Y lo más inquietante, sus huellas digitales habían desaparecido. Un psicólogo del hospital intentó conversar con él. Javier dijo recordar solo fragmentos: una luz, un sonido dentro de su cabeza, el rostro de un niño con ojos negros, y una frase que no podía olvidar. El agua recuerda. Cuando lo dieron de alta, la prensa local ya hablaba del extranjero que volvió del lago. Algunos decían que era un caso de secuestro, otros hablaban de ángeles del Titicaca, y los más supersticiosos afirmaban que había sido tocado por los apus, los antiguos espíritus de las montañas. Javier intentó volver a España. Compró un pasaje a Lima, pero en el aeropuerto, al pasar el control, algo dentro de él se quebró. Primero vino el zumbido, aquel sonido profundo que había escuchado antes de desaparecer. Luego, una convulsión brutal lo lanzó al suelo. Sangró por la nariz y los oídos, y en su piel apareció, por segundos, el mismo resplandor azul que había visto bajo el lago.
Lo internaron de nuevo. Los médicos no supieron qué decirle. Reacción psicótica aguda, dictaminó el informe. Pero Javier sabía que no era eso. Las voces no lo dejaban dormir. Por las noches, escuchaba murmullos que no venían de ninguna parte, como si el aire hablara. Y en los espejos, algo extraño empezó a ocurrir, su reflejo se movía unos segundos después que él. Como si lo imitara, o como si estuviera aprendiendo a ser él. Intentó grabarlo, pero las cámaras se apagaban cada vez que apuntaba hacia su rostro. Y en la oscuridad del cuarto, sentía que algo caminaba alrededor de la cama, dejando una humedad en el suelo. A veces, el agua goteaba del techo. Pero no había goteras. Lucio, el anciano de la casa donde se había hospedado, fue a visitarlo una noche. Llevaba en la mano una figura de piedra y una vela. «Te marcaron», le dijo sin rodeos. «No todos regresan con el alma. Algunos traen el agua dentro». Javier no entendió. Hasta que, al bañarse esa noche, notó que el agua del grifo no lo tocaba. Deslizaba sobre su piel sin mojarla, como si lo rechazara. Como si él fuera otra cosa. En los días siguientes, empezó a dibujar compulsivamente. Llenó hojas con símbolos circulares, estructuras parecidas a constelaciones y siluetas alargadas con cabezas ovaladas. Cuando alguien le preguntó qué eran, respondió con un hilo de voz: mapas, pero no del cielo. Del fondo. El psiquiatra lo diagnosticó con trauma por abducción y delirios postraumáticos. Pero una enfermera juró haberlo visto de pie frente a la ventana en plena madrugada, hablando en una lengua desconocida mientras el vidrio vibraba. Esa misma noche, Javier desapareció del hospital. Solo quedó una marca húmeda en el suelo, como si alguien hubiera salido empapado de un lugar donde no había agua. A la mañana siguiente, en las orillas del lago, los pescadores encontraron huellas humanas que terminaban abruptamente dentro del agua. Las primeras olas del amanecer arrastraron algo más, un reloj de pulsera sin manecillas y una hoja de papel pegada a una piedra. En la hoja, escritas con una caligrafía temblorosa, se leían 3 palabras: el ciclo continúa. Nadie lo vio llegar, pero todos escucharon el zumbido. Era una madrugada sin luna, y el viento había dejado de soplar. Los perros, inquietos, gemían mirando hacia el lago. Los lugareños aseguraron que el agua estaba inmóvil, como si la superficie hubiera sido cubierta por un vidrio invisible. A las 3 de la mañana, una figura apareció caminando desde la carretera hacia la orilla. Era Javier. Iba descalzo, con una camisa blanca pegada al cuerpo y el rostro pálido como si la sangre lo hubiera abandonado. Sus ojos ya no parecían humanos, un brillo gris, profundo, los atravesaba. Algunos hombres lo reconocieron y gritaron su nombre, pero él no respondió. Solo siguió avanzando, arrastrando los pies, mientras el aire se tornaba pesado y vibraba con una frecuencia que hacía doler los huesos. Los testigos dijeron que el agua comenzó a brillar desde adentro. Primero una tenue fosforescencia turquesa, luego una luz tan intensa que el horizonte desapareció. El zumbido se convirtió en un rugido metálico que parecía venir del fondo del lago, resonando en los pechos de todos. Javier se detuvo al borde y extendió los brazos. Una corriente invisible levantó su cabello, y las gotas que flotaban en el aire giraban a su alrededor como un enjambre líquido. Entonces habló, con una voz que no era suya. El agua recuerda. Nos llamaron dioses, luego fantasmas. Pero somos la primera carne.
El principio y el reflejo. De pronto, el lago se abrió. No como un oleaje, sino literalmente, la superficie se separó en dos capas que revelaron una oscuridad infinita debajo. Dentro, algo respiraba. Una masa colosal de luz líquida, como una criatura hecha de memoria, pulsaba en lo más profundo. Los aldeanos huyeron gritando, cubriéndose los oídos, pero algunos se quedaron paralizados, fascinados. El aire olía a metal y a lluvia, aunque no había tormenta. Javier dio un paso más y el agua lo tragó suavemente, sin salpicar. El lago volvió a cerrarse. Solo quedó un silencio absoluto. Durante casi un minuto, nada ocurrió. Luego, el resplandor aumentó otra vez. Una columna de luz azul emergió del centro, elevándose cientos de metros antes de desvanecerse entre las estrellas. Al amanecer, la orilla estaba llena de peces muertos. Sus ojos estaban quemados, y sobre la arena había dibujos circulares, marcas que parecían hechas por fuego, pero la arena estaba fría. Lucio, el anciano, bajó hasta el agua con una vela. No debió regresar, murmuró. Una vez que escuchas la llamada, el lago te reclama. Maruja, a su lado, le respondió temblando, ¿qué era eso, Lucio? Él la miró con tristeza. Lo que vino antes de nosotros. Lo que aún vive debajo. Esa noche, las luces se vieron por última vez. 3 destellos sobre el lago, en perfecta alineación, que se hundieron lentamente hasta desaparecer. Y el agua volvió a su calma eterna, como si nada hubiera ocurrido. Pero al amanecer siguiente, el viento del Titicaca trajo un sonido nuevo. Era débil, casi un susurro, pero los que lo escucharon aseguraron que era una voz humana. Una voz que venía desde el fondo del lago, repitiendo una palabra sin fin. Humantaya. Humantaya. Un año después de la desaparición de Javier Montalbán, el caso seguía siendo un misterio sin resolución. No hubo cuerpo. No hubo pruebas concluyentes. Solo los testimonios contradictorios de los lugareños y algunos informes policiales llenos de vacíos y tachaduras. El periodista español Álvaro Requena, compañero de facultad de Javier, llegó al altiplano buscando respuestas para un documental sobre abducciones y creencias andinas. Pero lo que encontró fue algo que no pudo emitir en televisión. Lucio, el anciano, lo llevó hasta la habitación donde Javier había dormido antes de desaparecer. Le entregó una caja de madera con objetos personales recuperados del lago, un reloj sin manecillas, una libreta empapada con dibujos circulares, y una grabadora portátil cubierta de óxido. Lucio dijo que la habían hallado flotando entre las totoras 2 días después de aquella noche. Álvaro la llevó a Lima y la hizo restaurar por un técnico de sonido. Al principio, solo se oía estática. Pero, tras limpiar el audio, emergieron fragmentos de una respiración agitada, jadeos, y luego la voz de Javier, distorsionada pero inconfundible. No es el cielo, no está arriba, está debajo, ellos, los que viven en el reflejo, el agua, es un espejo vivo. Un golpe. Silencio. Luego una voz más profunda, sin timbre humano, vibrando como si fuera una frecuencia y no una palabra. El sujeto comprendió. Después, la voz de Javier otra vez, temblorosa, quebrada. No me dejen volver. No me dejen volver. Y al final, un sonido indescriptible, mitad rugido y mitad aliento, como si un ser gigantesco hubiera exhalado desde una profundidad sin fin. La grabación terminaba con un último susurro,
casi imperceptible, una frase repetida una y otra vez. El agua recuerda. El ciclo continúa. Álvaro guardó la cinta en una caja fuerte y abandonó el proyecto. Nunca publicó el material. Un mes después, su esposa lo encontró dormido frente a la computadora, con los auriculares puestos. Pero los ojos estaban abiertos. En la pantalla, el archivo de audio seguía reproduciéndose en bucle. Y en los últimos segundos, justo antes de cortarse, una nueva voz, más nítida que las anteriores, susurraba su nombre. Álvaro, el reflejo ya te vio. La policía confiscó la grabadora. El informe oficial indicó interferencia acústica sin relevancia. Pero los técnicos del laboratorio aseguraron que el sonido contenía frecuencias imposibles para el oído humano, casi idénticas a las registradas bajo las aguas del lago Titicaca durante ciertas noches sin luna. Esa misma semana, las comunidades cercanas reportaron un nuevo fenómeno. Las aguas del lago comenzaron a emitir un brillo azul tenue, visible solo durante el silencio absoluto, justo antes del amanecer. Algunos decían que era una reacción natural. Otros, que el lago estaba respirando de nuevo. Y los que creían en las viejas historias aymaras, simplemente bajaban la voz y decían: otro ha sido llamado. El agua recuerda.